La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Tenemos nueva representante del grupo hoy, ¿no? La hermana Cristina. Ese rinconcito allá al fondo está como oscurito. ¿Será que prendemos la lámpara? Probablemente. Ay, Dios. Sí, no, me da mucha alegría verles al igual que ustedes. Quiero comenzar con lo siguiente. Después de concebir el mensaje que teníamos para el día de hoy, después de hacerlo y esto, yo recordé que nuestro querido Manuel Riaño, ¿sí recuerdan a Manuel Riaño, cierto? Es difícil de olvidar. Hace 3 semanas exactamente, nos recordó lo que Dios espera que hagamos unos con otros. ¿Sí recuerdan ese mensaje? Como expresión de nuestra comunión como miembros de la misma familia, soldados del mismo ejército y miembros del mismo cuerpo, que son las 3 imágenes de la iglesia que la Biblia nos presenta. Y la lista es larga de lo que él mencionó. Yo retomo unos cuantos. Aquí dice que ámense, hónrense, instrúyanse, espérense, sopórtense, preocúpense, anímense, confiénsense y otra cantidad de enses. Poco de enses ahí. La semana pasada, el pastor canadiense Chris Kovac, quienes estuvieron la semana pasada y pudieron disfrutar de este hombre, él nos trajo un mensaje netamente evangelístico en el que nos habló de la misión de la iglesia de hacer discípulos. Y si recuerdan, a los que estuvieron, que estuvo un hermano filipino llamado Gito, que es muy peculiar el nombre de él, porque él es filipino y nació en Filipinas y lo pusieron Ramoncito. Pero entonces se fue a vivir a Canadá y le dicen Gito. Esta mañana les dije a los otros, ¿qué tal si yo me fuera a vivir a Rusia? ¿Cómo me dirían? ¿Cómo sería el cambio de nombre? Parmenovsky, no, una cosa así. O podría ser una cosa así, Parmenovsky. Suena sugestivo. Parmenovsky. Parmesano. Parmesano si voy a Italia. Bien. Uno con amigos así en el consejo administrativo, ¿para qué más? Uno no necesita nada más. Ay. Los chacales que uno tiene que soportar. Pero bueno. Muy bien. Entonces, pues a quienes estuvieron ese día, recuerdan que Gito estaba recordando el discípulo que él estaba, la persona que él estaba discipulando, y esa persona llevaba 2 días en la clínica. Y Gito intentaba comunicarse con él mientras estaba acá en Colombia y no podía comunicarse con él. Se le quebraron, se quebró el hombre, se lloró y todo aquí y ese tipo de cosas. Recordando pues el afecto entrañable que él tiene por este hermano que está discipulando. Pues bien, el mensaje para hoy está en concordancia con lo que nos enseñó Manuel, Cris y Gito. No obstante, no fue pensado así el mensaje, ni fue nuestro interés particular que se alineara con esos 2 mensajes. Simplemente
creo yo, y eso es lo que quiero pensar, que es nuestro Dios que está queriendo animarnos y por qué no exhortarnos a reorientar nuestro entendimiento sobre el amar al hermano en el contexto eclesial, porque ese es el punto. Aquí hay un énfasis marcado en lo que vamos hoy dentro del seno de la iglesia. Sí, entonces yo le invito a que por favor vayamos al pasaje de la Escritura, primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículos del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. ¿Ya llegamos? ¿Estamos ahí? Bien. Dice la palabra del Señor: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Señor, quiero darte muchas gracias, Padre, por convocarnos esta mañana, Señor. Sabes, Padre, nosotros somos, todos los que estamos aquí, muy limitados. No tenemos los suficientes recursos para poder entender en toda su dimensión tu bendita palabra. Sin embargo, Señor, clamamos a ti para que tu Santo Espíritu nos guíe a la sabiduría que tú quieres que nosotros nos llevemos hoy. Ayúdanos por medio de la enseñanza a conocerte más. Ayúdale a cada uno de mis hermanos y a mí mismo poder interiorizar lo que hoy tu palabra nos trae, ese consejo sabio, oportuno para nuestra vida. Y una vez más, Señor, te suplico por el vaso frágil que hoy usas. Ese es un hombre muy necesitado de ti, verdaderamente muy limitado y muy débil. Por lo que te suplico, Señor, que lo asistas con tu Santo Espíritu. Permítele a este hombre que cada palabra que exprese con su boca y cada pensamiento que se geste en su corazón sean sujetos completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Juan tuvo un profundo entendimiento del amor de Dios, y esto es algo que se refleja en todos sus escritos. ¿Cuántos escritos tuvo Juan? Tuvo su evangelio. Hay 3 cartas que escribió y ahí van 4, y el libro de Apocalipsis, 5. Como quiera, fue un autor realmente prolífico, el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo fue llamado? ¿Cuál era la chapa del apóstol Juan? ¿Cómo era conocido? El amado Juan, sí, el discípulo amado. De modo que este hombre fue el que sintió ese amor más profundamente y probablemente sea el que haya dado un mayor testimonio del amor
de Dios. Recuerdo en los inicios de la fe, por allá hace 20 y tantos años, que la persona que me discipuló me decía, yo estaba interesado en leer a Salomón con toda su historia tan interesante. La persona me dijo, mire, usted debe comenzar a leer el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan, ¿qué está? Está el corazón del Señor, decía. Este era un hombre que conocía realmente al Señor. Juan nos enseñó que nuestro Señor dejó su trono de gloria y vino a esta tierra encarnado en semejanza de hombre para salvarnos de todos los pecados. Que este hombre, nuestro Señor, personalmente llevó el sufrimiento, las maldiciones, el desprecio, los insultos, la muerte y la condenación por el pecado que se supone que nosotros debíamos de llevar. Juan sabía muy bien cuán agradecido debía estar él por la salvación que Cristo le había dado de su pecado y cuán grande era el amor que el Señor le tenía a Juan. Él tenía completamente claro la magnitud del sacrificio que Cristo había hecho para salvarlo y por supuesto el grande amor que Jesús le mostró a él. Entonces, debido a que fue Juan el que más conoció el amor del Señor, es lógico entonces abordar esta carta desde esa perspectiva, a la que muchos eruditos, muchos académicos han llamado el libro del amor. Esta carta la han llamado el libro del amor. Entonces, una vez más, estemos ahí en el versículo 7. Observen cómo empieza el pasaje, con una palabra tremenda. Juan dice, amados, amados. Solo alguien que puede empezar a escribir una carta así es que tiene una verdadera y genuina comprensión de lo que es el amor. Juan le está escribiendo a la iglesia desde su corazón. Es más, en el capítulo 2, en el versículo 1, él usa otra expresión que refleja completamente ese amor y les dice, hijitos, hijitos míos. Ese es el corazón de este hombre que le está escribiendo a la iglesia que él pastorea acerca del verdadero carácter que deben los que buscan hacer la voluntad del Señor. Ese es Juan. Una voluntad que está dictando que se amen los unos a los otros. Juan es muy intencional al llamar a la iglesia así, aun cuando Juan es muy firme en sus escritos, y lo vamos a ver un poco más adelante, es también muy contemplativo al hablarle a la iglesia. Ahora, dice Juan allí, no les escribo un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido no es un mandamiento nuevo? Pues fíjese que en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice la Escritura, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto de amar al prójimo era algo que tenía muchos siglos, hasta antes de que Juan hubiera escrito esto, de ordenanza de parte del Señor. Inclusive Jesús mismo apela a este texto cuando es increpado por los maestros de la ley en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Los maestros de la ley se le acercan y le preguntan a él, recuerdan, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús los atiende, Jesús atendía muy bien a los fariseos y a los maestros de la ley, los atiende y les dice, mire, y lo estoy parafraseando, amar a Dios sobre todas las cosas es el más importante y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley.
Pero en otro sentido, y es donde yo quiero llevar el énfasis del mensaje hoy, en otro sentido, la iglesia a la que Juan le está escribiendo esta carta, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia que él pastoreaba, la iglesia que era su amada, esta carta ya tenía otro escrito que él había hecho. Esta carta tenía el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, y esta iglesia conocía muy bien las palabras de Jesús en Juan capítulo 13. Por favor, deje el dedito ahí y vamos a Juan capítulo 13 en el evangelio de este apóstol. Porque me parece muy importante allí ver algo. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Sí? Juan 13, 34. ¿Ya estamos ahí? Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Quién está hablando ahí a propósito? Jesús, exacto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y aquí quiero parar, hermanos, porque me parece que es muy valioso y muy importante poder dar un poquito de contexto de este pasaje dentro de la Escritura. Hay 5 capítulos de Juan, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que se desarrollan en un sitio en específico, que es en el aposento alto. Estamos entonces, para ilustrar un poco más esto, en el último día, no es el último, en el día en el que el Señor tuvo la nombrada cena con sus discípulos. Ese es. A partir del capítulo 18 comienza un relato en el que se narran todos los acontecimientos que llevaron a que Jesús fuera apresado por la guardia romana y que finalmente desencadenaron en la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Es decir, lo último que Jesús dijo y habló, la última enseñanza que expresó a sus discípulos está contenida exactamente en esos 5 capítulos. ¿Sí? Ese es el marco en el que este versículo se encuentra. Ahora, cerremos un poquito más la lupa. Acerquémonos más, quedémonos en el capítulo 13. Y miren allí, quienes tienen Biblia, hay 3 eventos, 3 temas principales en el capítulo 13. Y el primero de ellos tiene que ver con el lavatorio de los pies que el Señor hace a sus discípulos. Eso está más o menos entre el versículo 1 al versículo 20. Eso es lo que allí nos está relatando Juan. Ahora, ese lavamiento de los pies es un relato muy emotivo, pero no tiene por objeto presentar la humildad de Jesús, ni la entrega del servicio a los suyos. A veces cometemos el error de enfatizar mucho eso y por ahí no va la cosa. ¿Por dónde va? Lo que Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos es que Él va a dar ejemplo de cómo esos discípulos a los que Él les está lavando los pies y los discípulos, los que serán discípulos por la predicación de ellos, deben comportarse para la restauración espiritual de sus hermanos. ¿Cómo así? ¿Dónde dice eso? Mire versículo 15 del capítulo 13. Observe, Jesús ha lavado ya los pies, ya ha hecho todo esto, y en el versículo 15 les dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan, que se preocupen por las demás personas en un sentido espiritual. A esta altura yo me imagino que usted está entendiendo que sea espiritual. No iban a salir los discípulos con una toallita por todo Jerusalén a lavar pies. No. Ese es el sentido, no se crea. Hay personas que
No, esto tiene una implicación de carácter espiritual. Ahora, el segundo tema, estamos dando contexto al versículo 34. El segundo tema que aborda este capítulo 13 tiene que ver con la traición de Judas, que se da desde el versículo 21 hasta el versículo 30. ¿Sí? Y el último tema, que es donde se encuentra el versículo que les menciono, se da del 31 en adelante, es decir, comienza cuando Judas ya había salido. Mire lo que dice el versículo 30, 13:30, y dice: y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Y comienza el 31 así: entonces, cuando salió, Jesús dijo: ya no está ese que parecía ser discípulo, que se vestía como discípulo, que caminaba como discípulo, que olía como discípulo, pero que nunca fue discípulo. Era el traidor. Ya había salido él del grupo. ¿Quiénes quedaron entonces? Los verdaderos discípulos. Eso es. A ver si me van siguiendo en esta línea de pensamiento. Quedan los verdaderos discípulos. Y a los verdaderos discípulos Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Es decir, blanco es, gallina lo pone y con sal se come. La marca de identificación que Jesús ordena para sus discípulos y en consecuencia para su iglesia es ¿qué? Es el amor, es el amar a otros. Es el amar a otros. ¿Es fácil? No. El título del mensaje lo hemos titulado El amar, la prueba social del cristiano. Sí, es verdad, hay algunos a los que es muy difícil amar, cuesta amarlos. Incluso algunos hacen todo el esfuerzo posible para no ser amados. Es un talento para rechazar fenomenal. Pero a nosotros se nos pide amar, amar. Porque si vamos a hablar de aquellos que rechazaron o que rechazan el amor que uno le quiere dar, ¿quién crucificó a Jesús? El pueblo que semanas atrás lo adoraba. El pueblo que lo quería volver rey. Ese pueblo que tanto lo amaba, lo crucificó, pero aún así lo amó. Hermano, usted me puede dar todas las disculpas que quiera. Usted me puede decir: usted no conoce a esa tía mía, hermano, es que es tan difícil, hermano. Ella se ve al espejo y se grita. La Escritura lo dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí. La marca de identificación que Jesús ordena para sus discípulos y para su iglesia es el amor. En este momento Jesús está estableciendo la vida de amor mutuo no como una opción, sino como la única manera de vivir la vida cristiana. Lo hace como un mandamiento. Entonces no es una excusa para cumplirlo, no es opcional, no es si me parece, es un mandamiento. En el griego, hermanos, hay dos palabritas muy especiales que hablan de lo que es lo nuevo. Una palabrita es esta que está ahí en pantalla, que se llama neos, que se refiere a lo que es nuevo, a lo que es reciente, es decir, a lo que está completamente recién hecho, que no había y que es completamente
nuevo, pero hay otra, y es a la que se refiere este texto en el sentido original, que se llama kainos. Kainos tiene una particularidad, porque kainos no se refiere a lo que recién se hace, a lo que es nuevo, sino a lo que siempre ha estado, pero que nunca envejece. Y aquello que nunca envejece es siempre nuevo, o por lo menos es novedoso. Aquello que no envejece. El texto que se está utilizando allí está haciendo referencia a eso, a que no envejece. Ahora, veamos la renovación entonces que propone Jesús de este mandamiento, que ya había sido establecido en el Antiguo Testamento, pero que, por supuesto, había sido corrompido por todos los líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, por todos ellos ya había sido corrompido el mandamiento y, por supuesto, si ellos lo habían corrompido, lo más normal era que el pueblo no lo practicara. Jesús entonces lo que está haciendo es recuperando ese mandamiento que ha sido menospreciado, vilipendiado por la clase dirigente religiosa, lo trae para sus discípulos y lo establece como algo completamente esencial, es fundamental, es un sine qua non, una condición única para poder ser seguidor del Señor. Ahora, veamos cuál es la renovación que Él hace. Les dije que en el antiguo pacto decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo afirma el Señor, lo leímos hace un momento, Levítico capítulo 19, versículo 18. Aquí la renovación es la siguiente. Jesús está estableciendo la correspondencia del prójimo hacia quien lo ama. ¿Sí? Jesús está determinando la mutua correspondencia en el amor, ya que todos debían amar a todos unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Observen, no es un tema de creencia. No es que yo creo en el Señor. No, pues aquella también. Que yo leo la Biblia. Me he leído la Biblia completa 2 veces al año. Pues aquella también. No es un tema de creer. Es un tema en el que sí se tienen amor los unos a los otros. Ahora sí, vamos a dejar ahí el Evangelio del capítulo 13 y regresemos al pasaje de estudio. Primera de Juan capítulo 2, del 7 en adelante. Hice el énfasis de esto porque es aquí, en este pasaje precisamente, donde el Señor afirma este mandamiento y lo establece como a partir de ahora es así. Bien, estamos nuevamente en el pasaje Primera de Juan. Ahora, ¿quién era uno de los que estaban presentes en el aposento alto en este diálogo? Juan, claro, dígalo sin miedo. Es Juan. Juan estaba ahí en el aposento alto. Entonces, Juan, que había escuchado este diálogo y había entendido el mandamiento del Señor hasta el extremo de afirmar que quien no es capaz de amar a los hermanos debe preguntarse si ha nacido de nuevo, ya que quien no ama no está en la luz. Mira el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. ¿Sí? Está en las tinieblas. Y ya que quien no ama no está en la luz, sino que permanece en tinieblas, también probablemente sea una persona ciega. La manera de distinguir quienes son cristianos de los que no lo son es sencillamente por ver el amor fraternal de ellos. Ese sí es simple, es por ver. Usted no necesita años ni meses para saber si una persona es creyente o no creyente. La marca, oiga, es que es la marca de esa persona. Se dice, yo soy cristiano. Yo
tengo que creer que si dice que es cristiano es porque el amor fraternal para él es fundamental y debe verse, ¿no? Ahora, se distinguen por obediencia, sujeción a la palabra, proclamación del Evangelio, atención a los demás, pero sobre todo se conocerán por su capacidad de amarse los unos a los otros. Y por supuesto, en un principio Cristo mismo ejemplificó este amor manifestando su amor por nosotros. Cumplió la ley del amor de una manera que nunca antes se había visto. ¿Qué hizo? Murió por rescatarnos. Nadie había hecho eso y nadie más lo volvió a hacer. Murió para nosotros. Pero además, Jesús ha hecho que este amor pueda hacerse realidad en la era presente entre sus seguidores. Por eso, la verdad del amor se demuestra, como dice el texto en el versículo 8, en Él y en ustedes. Después de la venida del Señor, el mundo ha cambiado. Se ha hecho una nueva realidad en la conducta espiritual. Alumbra una nueva luz y la nueva luz capacita a toda la iglesia para unas nuevas posibilidades para el amor. Hay un nuevo imperativo que está diciendo la Escritura aquí en la parte final del versículo 8, y es que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Me está siguiendo? Pero resulta y sucede que hay quienes afirman ser parte de esta nueva realidad cuando han estado viviendo todo el tiempo fuera de ella. Y ahí es donde la severidad de Juan se ve con toda firmeza, se vuelve implacable. ¿Qué dice Juan? Dice que odiar a un hermano, aborrecer a un hermano o una hermana de la iglesia implica estar en tinieblas y haber sido cegado. Y amarlos significa vivir en la luz. Y la luz que él usa ahí, si usted puede ver en el texto, está con mayúscula, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Con Juan o se es de un lado o se es del otro, pero no se puede estar en otra parte. El amor es auténtico cuando se somete a prueba, cuando tenemos que ir más allá de nosotros mismos y amar a alguien que no deseamos amar. Por ejemplo, como esa tía morronga de la que le hablé. Por ejemplo, ese es un caso. Amar al que aún no quiere ser amado. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que no quiere ser amado? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que mi presencia le ofende? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que no quiere relacionarse conmigo de ninguna manera? Yo puedo decir, ¿me importa un pepino? Allá él, yo por acá, yo hice todo lo que pude. Me acerqué, tengo testigos. Vea, yo le mandé el videíto, miren cómo me trató, mandé ese tipo. Usted puede hacer eso. Pero eso no lo está disculpando, ni con la palabra ni con el Señor. ¿Cómo ama usted a una persona así? ¿Sabe cómo la ama? La ama orando por esa persona, bendiciendo a esa persona donde se encuentre, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de esa persona como la tuvo con usted cuando lo alcanzó y lo sacó de su condición de tinieblas a su luz admirable. Eso es amar a una persona. Amar al que no te quiere amar no es rendirle, no es estarlo buscando, no sea cansón, no haga eso. Y si no lo quiere ver, no se le meta por boca y nariz. A veces uno tiene que reconocer que el mayor regalo que le puede hacer a uno a ciertas personas es premiarlos con la ausencia de uno. Pero eso no prohíbe ni impide que usted no pueda orar por esa persona, desear el bien de esa persona y pedirle al Señor que actúe favorablemente
a nombre de esta persona. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su iglesia en este tiempo, en esta carta, es que ni siquiera tienen permiso para aborrecer, aún teniendo la razón. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, yo estoy usando la expresión odio o aborrecer no como un arrebato ocasional de ira, sino como una actitud que se ha vuelto una costumbre, algo que es permanente. El uso de la expresión aborrece, como está conjugada en el texto original, se presenta como una actividad continua, es decir, como algo que está en marcha permanentemente. Ahora, hermanos, pensemos lo siguiente. Quiero animarte que reflexiones en esto. ¿Hasta qué punto mi falta de amor fraternal pone en peligro mi condición de ser discípulo de Dios? ¿Hasta qué punto mi falta de amor fraternal pone en peligro mi condición de ser discípulo de Jesucristo? Juan nos pide que nos probemos a nosotros mismos y lo hace con un lenguaje muy fuerte. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Eres de un lado o eres del otro. No hay puntos intermedios. Juan no da la opción del centro. Opción fascinante para todos nosotros. La opción del centro es que no estoy allá, no estoy aquí, estoy en el centro. Soy neutro. Tenía un profesor en el seminario que hablaba del centro como la más absoluta insipidez. El centro. Porque seamos honestos, hermanos, las posturas radicales en nuestro contexto se reciben con muchísima dificultad. El amor y la obediencia son los temas centrales de esta enseñanza que estamos viendo aquí en 1 Juan capítulo 2. Se entienden hoy desde una perspectiva de carácter universal. Pero otra cosa es ver, hermanos, si nuestra sociedad y la misma iglesia quiere oír de estos mandamientos en términos absolutos. Hemos construido un mundo basado en las libres elecciones, pero no en la obediencia. Hemos concebido el amor como una atracción que cuando se acaba el sentimiento puede dirigirse fácilmente hacia otra parte. Rara vez oímos del llamamiento al amor y a la obediencia como si fuera una disciplina de trabajo, algo que es de una decisión personal. No, esto es si me nace. No siento amar. Hoy no siento llamarlo, no siento ese tipo de cosas. Y claro, es verdad, en ambos casos, el amor y la obediencia, esos llamados nos pueden costar hasta la libertad. Porque eso pone límites a lo que tú y yo podemos o no podemos hacer, porque esa es la verdad. ¿Hasta qué punto nuestra fe es una simple cuestión de eslóganes piadosos? ¿Sabe? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Juan tenía 3 eslóganes piadosos. Los relata en el capítulo 1 de la carta y los relata como una denuncia hacia él. ¿Cuáles eran esos eslóganes? Dicen, yo lo conozco, permanezco en él y estoy en la luz. En el versículo del 1 al 5, en la primera carta, hace referencia Juan a esos eslóganes. Ahora, yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, para reflexionar aquí, ¿no? Para que no salga de aquí entre nosotros. Si pensamos seriamente en la conducta de amar que Jesús nos ordena, si pensamos en eso, si pensamos. Porque mucho creo yo que nosotros vamos con el tema del amor hasta el papá, la mamá. O sea, yo amo a mi papá, a mi mamá, pero es que es difícil no amar al papá y a la mamá. No creo, usted no conoció a mi papá.
O amar a un esposo, o amar a una esposa, aunque algunos levanten la ceja. No. ¿Cuál es el amor más difícil que nos plantea la Escritura? ¿Amar a quién? ¿Al qué? ¿A quién? ¿Quién dijo enemigos? Al enemigo. Amar al enemigo. Amar al amigo es fácil, amar al hermano, mamey. Pero amar al enemigo. Estos son los términos en los que lo está planteando Juan. Ahora, te pregunto, ¿se te conoce a ti como una persona que obedece y ama o simplemente como un religioso o una religiosa? ¿Cómo te ven afuera? ¿Cómo nos ven? Los otros familiares que no conocen del Señor, ¿cómo nos ven a nosotros? Los compañeros de trabajo, porque todos estamos en contextos donde hay gente que no conoce del Señor. Es más, ese es el contexto en el que más estamos. Entonces, ¿cómo nos ven? ¿Nos ven como un religioso, un evangélico ahí, aleluyito, aleluya, pandereto? ¿O nos ven realmente como alguien que ama y que obedece? Porque hay una cosa que es cierta, hermanos. El apóstol Pablo enseña que sin amor no puede haber un ministerio aceptable delante de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 1, Pablo dice que quien tiene todas las perfecciones espirituales y la riqueza de los mejores dones y no tiene amor, su ministerio es simple ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol ahí. Y el problema más grande al que nos enfrentamos nosotros aquí es que el tema del amor fraternal cristiano se nos volvió parte del paisaje. Y es un paisaje soso y aburrido. Porque a veces hay paisajes hasta chéveres que no cansan. Pero no, este es un paisaje soso y aburrido. Hay quienes son capaces de dar su vida en defensa de la fe. Es más, incluso hay quienes pueden adorar la Biblia, sabérsela de pe a pa, pero son incapaces de amar a los hermanos. Y lo que está diciendo el texto aquí, y lo que está diciendo el texto aquí es que si no eres capaz de amar a tu hermano o a tu hermana, estás en tinieblas. Otra vez, la identidad del creyente no se basa en lo que cree, sino en si se aman. Y oído, iglesia, con esto, oído, el mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor de los creyentes. Voy a repetir eso. El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor de los creyentes. Tengo un testimonio poderoso de esto. Hace 3 años y medio, creo, leí en la revista Christianity Today un testimonio hermoso en pleno furor de la pandemia en Wuhan, China, que fue el epicentro de la pandemia. Contaban que esa iglesia subterránea cristiana, que es la iglesia china, salió a flote en medio de esa circunstancia y salieron a ayudar, a rescatar y a auxiliar a las personas que en la calle eran completamente abandonadas y dejadas, tiradas a la calle. Y decía el artículo que leí que no habían cristianos en los hospitales. En el centro de la pandemia no habían. Estos todos estaban ayudando a toda la gente que estaba completamente enferma y que incluso las mismas autoridades del gobierno central, porque ustedes saben que desde el gobierno central se ha desplegado toda una persecución contra la iglesia cristiana que no es oficial. Ellos tuvieron que guardar silencio y callar ante semejante demostración de amor y de entrega por gente que ni siquiera era creyente. Es la mejor forma, es la mejor carta de presentación que nosotros podemos exhibir en la calle. Es que vean
la naturaleza del amor que nosotros podemos dar en virtud de aquel que nos amó a nosotros primero. Ahora, quiero también precisar lo siguiente, porque nosotros somos muy pendulares, no, nosotros somos de aquí y saltamos allá de una. Esto quiere decir entonces que los cristianos no podemos tener desacuerdos, o que los cristianos no se pueden enojar, o que hay que entonces reprimir las discrepancias y todas las emociones. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Juan lo que está describiendo aquí es una actitud de repudio por el otro, la que generalmente comienza con el desinterés y con la indiferencia. Eso es lo que está cuestionando y lo que está recalcando aquí Juan. No que tengamos distintos puntos de vista sobre algo, no. Es la indiferencia, el desinterés que podemos tener por el hermano. Es una disposición de corazón que condena y critica por costumbre y que no ha sido moldeada por el amor desinteresado de Dios. De eso estamos hablando. Ahora, este también es un mandamiento que nos llama a la reconciliación. ¿Ustedes saben cuál es el ministerio que tiene toda la iglesia? A mí me llama la atención a veces cuando alguien me dice, es que yo no he podido definir cuál es mi ministerio. ¿Cuál es el ministerio que tiene la iglesia? El ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliación. No diga más que es que usted no tiene ningún ministerio o que no ejerce ningún... Me angustiaría mucho si dice que no ejerce ningún ministerio. Me está diciendo entonces que el ministerio de la reconciliación, que es otro de los etos, de las marcas, de las esencias del cristianismo, usted no lo está ejerciendo. Amar es llegar a paces con otros. Miren, y aquí voy a este punto clave importante. Hace 4 años, el pastor Ronald invitó por medio de un video a la iglesia a sumarse a la cultura de cuidado. ¿Sí recuerdan? ¿Algunos? Esa es una iniciativa pastoral que tiene por objeto ayudarnos a vivir este mandamiento en sintonía con la ordenanza del Señor. Hermano, nuestra sociedad es cada vez más individualista, cada vez más narcisista, y la presión que se ejerce sobre la iglesia es enorme para que nosotros vivamos nuestra fe de la manera más desinteresada posible. ¿Usted sabe cuál es el eslogan actual? El eslogan actual es: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Porque el que se mete, ¿qué le pasa? Le dan, claro. Le dan, es lógico. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. La iglesia de Éfeso, hermanos, experimentaba esta situación. La iglesia a la que el apóstol Juan le escribió experimentaba esto. Y él les alertó de vivir una piedad sin la vivencia del amor por el hermano. Por el hermano. Y nosotros también, hermanos, levantamos esta mañana una voz de alerta a esta amada iglesia del Redil Laureles. Y quiero ser muy específico en esto, mis queridos hermanos y hermanas, y me dirijo puntualmente a quienes de ustedes en estos 4 años ni siquiera han llamado o ni siquiera se han tomado un cafecito con alguno de sus hermanos. No tengo a nadie en mente. No tengo a nadie en mente. Pero si usted no lo ha hecho, usted sabe que es usted. Si usted sabe que no lo ha hecho, sabe que esto se está refiriendo a usted. Ahora, quiero ser muy claro también con esto. No me estoy dirigiendo a quienes han llegado en los últimos meses a la iglesia o en el último año incluso, de ninguna manera. Yo entiendo que muchos se están conociendo y en este momento están siendo conocidos por la iglesia. Para ustedes no es. Me refiero a aquellos de ustedes quienes hace 4 años recibimos esa invitación del pastor Ronald, pero que aún resistimos esa invitación, por las razones que sean. No me vaya a decir que en 4 años no ha tenido tiempo de tomarse un cafecito. No me vaya a decir eso. No me lo vaya a decir. Prefiero que me deje morir bobo creyendo otra cosa. No me diga eso. Pero sí también
para las personas que llevan poco con nosotros y que vienen recientemente. Yo te invito, hermano y hermana, a que no vivas tu fe cristiana sin cuidar a otro. Y no vivas tu fe cristiana sin ser cuidado por otro. Alguien en esta iglesia, hermano, se los digo con absoluta honestidad, y los conozco a la gran mayoría bastante bien. Alguien en esta iglesia necesita ser amado por ti. Y tú necesitas ser amado por alguien. El amor al que hemos sido convocados por este mandamiento es un amor completamente desinteresado, ya que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Entendamos, hermanos, que este nuevo mandamiento no es puntual ni es ocasional, sino que es un estilo de vida. O sea, hermano, hermana, te ruego, te suplico, por favor, que consideres seriamente esta iniciativa de la cultura de cuidado. El Señor, hermanos, nos amó hasta ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía por nuestra responsabilidad penal como pecadores. El Señor no murió solamente a favor o en beneficio tuyo o mío. Jesús murió ocupando nuestro lugar, y eso lo hizo, hermanos, ¿por qué? Lo hizo por amor, solo por amor al Padre, al seguir su voluntad, pero por amor a nosotros. El Señor no pide nada que primeramente Él no haya dado, o por lo menos nada para lo cual no haya hecho una provisión antes. Y nosotros tenemos una provisión divina enorme y muy grande para que podamos tú y yo amar a nuestros hermanos y hermanas sin ningún tipo de reserva. Y en últimas, hermanos, finalmente debemos amar no por obligación, aun cuando el mandamiento lo exige, sino por comunión con Cristo. Así como yo los he amado, así también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, hermanos. Creo que es un buen momento para que oremos, hermano, para que inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, tú bien sabes, Señor, que no podemos alcanzar la dimensión del amor divino que se expresa en tu bendito Hijo. Pero lo que sí podemos hacer, Señor, es amar con la calidad de amor con la que Jesucristo nos amó. Un amor que fue desprendido, un amor que fue desinteresado, un amor que le permitió entregarse sin reserva hacia los demás. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, para que nos des la intensidad del amor de Cristo para amarnos unos a otros. Padre, por amor a tu Hijo, no permitas que la indolencia se apodere de nuestros corazones. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu a vivir una fe cristiana que valore y estime la condición de mi hermano o de mi hermana. Ayúdanos, Señor, a amarnos mutuamente con el amor que Cristo nos dio, quien precisamente puso su vida para hacernos sus amigos, cuando antes éramos enemigos de Él por nuestras obras.
Jesús se entregó voluntariamente a sí mismo por nosotros y no estimó su condición de ser Dios. Se humilló y murió en muerte de cruz. Fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante para que nosotros pasáramos de las tinieblas a la luz. En Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas, habiendo sido resucitados en Él. Dios escondió nuestra vida con Cristo en Él. Somos de tal manera en Cristo que nuestro camino no puede ser otro que el de la conformación a ti, Señor. Por eso, bendito Dios, guíanos en la práctica de hacer el bien a nuestro hermano. Muéstranos las diferentes maneras en que podemos amarle porque Cristo lo quiere y como Cristo lo quiere y hasta donde Cristo ha llegado. Hemos orado en el nombre de aquel a quien ha sido dado todo honor, toda gloria, toda majestad y todo imperio por los siglos de los siglos. Amén.